que es este de aquí, el que vamos a ver, el 10º de la casa, que ahora Carlos Esteban cantará con su natural voz. Me has visto. 90.341. Este es el 10º del club de amigos. Bien, cumplidos los avisos parroquiales, vámonos a la otra cuestión. Don Rafael, don José Alberto, muy buenas noches a ambos dos. Buenas noches y, como siempre, muchísimas gracias por la invitación. Es un auténtico placer. Faltaría más, el placer es nuestro para que vais a hablar de los asedios, los tercios de Flandes. Quiero decir, de los asedios, me imagino, cuando los tercios asediaban y cuando los tercios defendían, ¿o cómo va esto? No, en este caso es cuando los tercios asediaban. Vale. Es que frente a la idea generalizada que tenemos de grandes batallas campales en aquel siglo XVI-XVII, la verdad es que lo que para nosotros se llamó luego la Guerra de los 80 años fue una guerra verdaderamente de asedios. O sea, allí no se planteaba el ir a vencer y obtener la victoria en un año, es decir, sino cada campaña que se planificaba, ni siquiera para un año, sino por una serie de meses, era una serie de objetivos de qué plazas, qué villas se podían ir capturando al enemigo, y era toda una serie de marchas, contramarchas. Yo te capturo esta ciudad, consigo quitarte la otra. Hay que recordar que España no invade Flandes. Cosa muy importante que hay que contar a los chicos hoy. España no invade Flandes, era España ya. No era España, España no era. Formaba parte de las posesiones de la corona española. Eso es otra cosa. De tal forma que cuando hay una sublevación de la... Ese es nacionalismo ya después de Westfalia. O sea, ellos no hubieran pensado nunca. Entrad en los detalles después. Luego seríais a los señores de La nación era Holanda, o Flandes, vamos a decir, pero no era... Y la nación, en el sentido de soy flamenco de nación, dirían probablemente. Bueno, ¿qué pasa? Que por diferentes razones que tiene usted en muchos libros, entre otros en este No te arrepientas, pero seguro que en los de Tercios Viejos también, la burguesía, el gran patriciado flamenco, se levanta. No reconoce a Felipe II como rey. Bien, vale. Y lo que empieza realmente es una guerra civil allí, entre ellos. Pero España no tenía soldados españoles allí puestos. ¿Por qué? Porque formaba parte de las posesiones de la corona. Tienen que mandarlos. El famoso Camino Español, el Duque de Alba, y a partir de ahí empieza esa guerra que va a durar 80 años y que con frecuencia va a consistir en que tú tomas una ciudad, esa ciudad te acoge y te reconoce como rey, y cuando te marchas reconocen al otro. Y así todo el tiempo. La verdad es que es una cosa, en fin. Pero claro, la ciencia del asedio se convirtió en algo absolutamente fundamental. La ciencia del asedio, fijaros, sin llegar al siglo XVIII, que se calculaba en semanas e incluso en días, según era la fortificación, según era el ejército sitiador, se calculaba más o menos aquello en cuántos días podía caer. Entonces, en el siglo XVI-XVII, ya pasaríamos más al XVII, se llegaba a calcular bastante bien cuánto tiempo se podía mantener una fortaleza. Por eso hay una frase en español muy clara, lo de marcharse con cajas destempladas. Es que cuando los asediados habían cumplido su papel de defensa durante el tiempo más o menos determinado, pero se avenían a una capitulación, se les dejaba salir con sus banderas y con sus tambores, que son las tocando cajas, tambores, tocando sus cajas. Entonces, cuando no te habías comportado demasiado bien, no habías dado demasiado la murga allí a los sitiadores, pues te ibas con las cajas destempladas. Entonces, salías sin pólvora, salías sin banderas y no podías tocar tambores. ¿Qué encontramos en este libro que traéis aquí? Ahora hablaremos en general, a Tercios Viejos, la librería la conoce todo el mundo que ve este programa. Y si no, me parece imperdonable, vamos, es una librería preciosa. Y esto que lancéis ahora es línea propia. Sí, este es el primer niño de la librería Tercios Viejos. Yo creo que es un camino natural. Los que tú conoces bien la librería, primero empiezas siendo aficionado a la historia militar en general, la historia de España. A continuación haces tus pinitos como escritor. El siguiente paso fue, pues ya llevamos 4 años, crear la librería. ¿Que es cuando ya pierdes la razón del todo? Efectivamente, ya te vuelves loco, porque además esto es un hobby en tiempo real. Y lo último ha sido, pues lo siguiente, he sacado un libro. Y qué libro que, haciéndonos al nombre de la librería, que el asedio en la guerra de Flandes. Y esperemos que haya muchos más. ¿Qué hay dentro de este libro? Veteranos de Tercios Viejos. O sea, la idea del nombre de Tercios Viejos es porque nos juntamos 4 buenos amigos, 2 hermanos,
Veo que tenemos aquí a otro de los socios, Augusto Ferrer Dalmau, y a Lucas Molina, y lo llamamos tercios por el periodo que nos gusta. Y lo de viejos... Por la edad de Lucas, a que mandamos un abrazo desde aquí. Todos peinamos alguna canilla que otra de estas cosas. Y a la hora de hacer el libro, un poco buscamos lo mismo, sobre todo para hacer el primero. Entonces, en el primer libro hemos traído a un historiador y a un escritor consolidado, que es José Luis Hernández Garbi. Todo el aparato gráfico es de otro gran veterano, que es Melquiades Prieto. Que hace un tiempo publicó además La guerra en papel, o sea, va en ese sentido de ampliamente ilustrado de época, y luego la otra ilustración de portada y de a doble página, pues tenemos a otro veterano también que frisa, bueno, él como tiene menos pelo que todos nosotros, pero bueno, canas también tiene, Ricardo Sánchez, que es el ilustrador. Entonces nos hemos juntado, pues eso, un grupo de veteranos a contar lo que fue la mayor parte verdaderamente de aquella guerra de los 80 años, sobre todo en el siglo XVII, que son los asedios españoles. El de Breda, que lo conoce todo el mundo y lógicamente lo conoce a través de la obra de Velázquez. Claro. Pues el de Maastricht y otros, en fin. Maastricht también. San Quintín, quiero recordar alguna novelita. San Quintín fue un asedio, pero no fue en Flandes. Por poco, pero... ¿Perdón? Algún escrito sobre Maastricht me suena también. Bueno, claro, es un clásico. Oye, están de moda los tercios, mira tú por dónde. Y llevan en moda sostenida varios años. Sí, los tercios, pues sí, efectivamente. Desde antes incluso de la librería, la sorpresa fue que hay un mercado de tercios y pienso que lo va a seguir habiendo. O sea, la gran mayoría una gran mayoría de libros que salen sobre historia son sobre los tercios de Flandes, aunque bueno, había tercios en otros muchos sitios. Sí, claro. Sin ir más lejos, de aquí esperemos que sea el menor tiempo posible. Sabéis que también otro gran amigo y colaborador de la librería, Salvador Amaya... De él te iba a preguntar ahora precisamente, sí, porque acaba de subir a redes su capitán, que lo ha acabado ya, la figura del capitán. Efectivamente, pues sabéis que va a ser un grupo escultórico que irá en el Paseo de la Castellana, esperemos, sobre los tercios de Flandes. O sea que yo pienso que vamos a tener tercios para rato, afortunadamente. ¿Y en qué medida esto significa, respecto a lo que estábamos hablando antes en el programa, que llevamos hablando un buen rato de la cuestión, una recuperación de identidad, un esfuerzo por recuperar la identidad propia? Es que vamos a ver, la historia sirve justamente para eso, para tener sentido de grupo. Antes comentabais y discutíais un poco a la entrada sobre si era España, si había que llamarlo otra cosa, si eran holandeses, si España ya estaba allí o no estuvo allí. Entonces, claro, el concepto que tenían ellos en el siglo XVI de nación era una especie de nación cultural lingüística, y a los españoles metían españoles, portugueses y sardos, a los de Cerdeña también, iban todos en el mismo saco. Luego estaban los italianos, los franceses, los alemanes y los ingleses. Eran las 5 grandes naciones cultural idiomáticas que existían. ¿Y los borgoñones dónde estaban ahí? Les estaban metidos a mitad de camino entre los franceses y los alemanes. Sí. O sea, eso de que quedaba muy... Entonces, el ducado de Borgoña, ¿qué era? Pues era un ducado, y Felipe II era duque de Borgoña, rey de España, rey de Sicilia y rey de un montón de sitios. ¿Qué ocurre? Pues que cuando comienza la sublevación, que en principio es por un tema de la guerra, ellos la guerra contra Francia se la llevan allí y a la nobleza flamenca no le gusta, pero es que luego termina en una guerra más de religión, de calvinistas, estos chicos tan simpáticos que quemaban gente y demás, y los españoles, que dicen que también quemaban gente, pero según parece bastante menos. O sea, pero son esta serie de cosas de que, por supuesto, Juan Calvino era una persona absolutamente transigente con otras religiones. Entonces esto, claro, nosotros tendríamos que hablar de estados. Estados, regiones, o sea, pero no ese concepto nación del 19. El concepto de nación de hoy, efectivamente, no es. Claro, es que para mi gusto, históricamente, ese es el gran fallo que tiene España, que nos han metido una idea de nación en el 19, cuando nosotros deberíamos tener un concepto más de hispanidad, que es otra cosa distinta de no solamente el nacionalismo. La monarquía compuesta. Exactamente, bueno, lo de la federación de estados, esto está muy bien, si somos todos distintos, cada uno habla su idioma, cada uno tiene sus festividades más típicas, pero compartimos una idea y un espíritu por encima, y ese es el concepto hispanidad. Y usted puede ser
de Andalucía, puede ser puede ser italiano o puede ser borgoñón, pero tiene ese concepto distinto. Hay que recordar el primer ministro de Felipe II, incluso, sí. Era Perrenot, Gran Vela era contadino de Franco Condado. Gran Vela era borgoñón. Y era ese concepto de, por supuesto, compartimos rey, y luego tenemos cada uno nuestras diversidades, y tenemos nuestros idiomas, y tenemos nuestras formas de ser o de vestir distintas. Vamos, la impresión que causó Carlos V al desembarcar en España fue espeluznante para los españoles más austeros, más tradicionales, ver aquello, que yo siempre digo en plan de broma, que aquello les debió parecer el día del desfile del orgullo gay. Un montón de cintas, un montón de colores, unas plumas en los sombreros, y entonces, claro, cuando ves aquello, dices, y esto es el nuevo rey de Castilla, madre de Dios. Y te te acercas a hablar con él, y el pobre hombre apenas chapurrea el español. Cierto. Claro, sí, es verdad. Toda razón. Si es que lo de la hispanidad, si salimos nosotros a construir nuestra nación fuera de nuestras fronteras, Carlos, ya lo discutiremos un día de estos. Pero, ¿cómo le vendemos? Es verdad, hay un revival, lo que es una resurrección del tema, del asunto de los tercios, pero ¿cómo se lo vendo yo a mi hijo de 18 años, al que es muy difícil venderle las cosas si no vienen en 140 caracteres o es un TikTok? ¿Cómo se lo vendo? ¿Cómo le vendo que lea este libro? Vamos a ver. Dame épica. Lo primero es muy difícil, porque el mío es fútbol maníaco, entonces aquello que no sea fútbol y demás, vale. Pero sí es cierto que a lo mejor este libro en concreto no va dirigido tanto al adolescente de 14, 18 años, sino va más cuidado, que también tengo alumnos que de repente te aparecen con unos libracos así de historia que te sorprende de decir, tiene 15 años, ¿te estás leyendo eso? Sí, es que mi padre... Ahí estamos los padres. Es que me pidió el otro día y compré, además se lo compré, una bandera de los tercios. Claro. Por su cuenta. Y digo, ¿pero qué has leído de los tercios? Dice, nada. Digo, bueno, tienes que leer algo. Bueno, pero se puede, pero ahora está lo que decía José Javier, está tan de moda que existen cómics, existen, es decir, se puede hacer una grabación en el conocimiento tanto de nuestra historia de esa época como de los tercios en concreto. Yo lo que he visto es que hay una especie de entusiasmo como si hubieran levantado el tapón de una botella. Es que éramos... Por eso lo que era el camino español. Yo creo que va a ser muy fácil. Porque de alguna manera nos han sustraído nuestra historia. Llegó el siglo XIX sobre todo y nos dijo que todo era un desastre porque tenía que justificar los políticos del XIX y los historiadores del XIX, y todos ven de ahí, uno, que el régimen político anterior era un desastre, y luego que la nueva monarquía, que era la Casa de Borbón, era la buena en contraposición a la Casa de Austria. ¿Quién ha dicho eso? Y entonces, de alguna manera... ¿Quién ha sido? ¿Quién? Y entonces, ese siglo XIX que nos ha continuado, de alguna manera, a los españoles nos ha quitado ese siglo de oro. Entonces, salvo en literatura, que ahí sí, en historia siempre son... ¿Cuándo comenzó el declive de España? Con Felipe II. Tócate las narices. Con Felipe II va a empezar el declive de qué. Y fue el ocaso del siglo XVII. Pues menos mal. O sea, porque inmediatamente estábamos invadiendo los países vecinos nuevamente al poco tiempo de perder una guerra. O sea, no. Y la gente va escuchando, va oyendo, y al final quieres leer de esto. Entonces yo creo que somos un poco también los padres los que tenemos que acercar a los hijos esta serie de libros. Cuando dices, mira, tiene un tratado además gráfico muy bueno, porque los cómics a los chavales de 12, 14 son más de cómics. Y unas novelas tuviste aquí últimamente los cómics para los mayores también. ¿Tuviste un chico que se dedica a hacer novelas de esa época y bueno, de sí, que no vale para presentar programas, ¿te refieres? No. No, bueno, bien, por supuesto. Yo tengo la mía, pero él está siempre con su libro ahí, o sea que tampoco yo... Mensajes para papás y para mamás y para niños y para abuelos. Lo que hay que hacer además es ir a la librería Tercios Viejos. Entonces en Madrid o viene a la calle María Panes a ver la librería, que es preciosa. Estamos aquí. Bueno, parece más que una librería, parece. Bueno, efectivamente, más que la librería, esto es como digo, es un parque de atracciones, porque la gente entra ahí y empieza a ver, pues esto, morriones que muchas veces nos lo quieren comprar. Hay cuadros de, reproducciones, ya que seamos tenido originales de Augusto, tal. Y lo que comentabais antes, o sea, la variedad de tercios del merchandising empieza por cómics,
por pines, por llaveos. Pero hay una parte también muy importante con el tema de tercios, y que cuando nos metimos más en serio con este tema de, valga la redundancia, los tercios, es los recreadores, las asociaciones de recreación. A principio de año estuvimos en la Torre, el 31 de enero. 31 de en la tercios, Plaza de la Villa. Estudia. Son muy buenos, son muy buenos. Sí, porque, ostras, es que no es gente que se disfraza, es gente que reconstruye exactamente lo que era en aquel momento. No, ni se te Tiene ocurre decir muchísimo que se disfrazan. Por supuesto. De igual manera que a mí me enfada mucho cuando dicen, es que sois los libreros. No, nosotros somos algo más, somos tercios viejos. Y está, pues, ellos son recreadores, el reenactment que dicen los ingleses. Y bueno, pues hay gente que, como digo yo, por las mañanas se marcha montada en bicicleta, pues hay gente que por las mañanas se pone una pica, un morrión, un jugón y van a desfilar. Bueno, y recreadores hay de todo, pero en concreto, lógicamente, de tercios hay más a lo mejor que napoleónicos, por decir algo. Y bueno, eso es poco a poco es cierto lo que comentabais, que el público objetivo, hombre, sobre todo de este nuestro primer libro, no es para chavales de 15 años. O sea, a lo mejor tendrían que empezar más por, pues empezando quizás por novelas como las tuyas, San Quintín, El tercio que nunca existió, que las has presentado en la librería. Hombre, el más típico, pues el de nuestro amigo Reverte, ¿no? A la triste, pero bueno. Sí, lo que pasa es que este año no se puede ver. Este año el siglo XVI y XVII ha quedado en el limbo burocrático administrativo de la LOMLOE. Entonces, este año los alumnos no van a ver jamás ni siglo XVI ni siglo XVII. En las aulas. En las aulas. En las aulas. Entonces, por eso en este momento es más necesario, porque han hecho... Pero yo creo que eso estimula. Si de repente tú vas al colegio y dices, uy, aquí hay 2 siglos que han desaparecido. Fíjate, de saber qué ha pasado. ¿Por qué me hacen clásico esto? de los alumnos es que siempre te preguntan, oye, Rafa, y vamos a ver la guerra civil, porque lógicamente cuando ya empiezan a 15-16, pues por temario o han visto muy poquito o no la han visto nunca. Y ellos tienen interés. Pues los últimos años cada vez más los niños te preguntan, oye, ¿y vamos a ver algo de los tercios? Y eso es una cosa que sí me sorprende. Entonces, por eso justamente este año, cuando un buen amigo, Luis Gorrochategui, Sí, por cierto, venía... a ver si viene, que tiene que contar lo de las San Lesmes, que es alucinante. Pues no te preocupes, le traemos, porque va a venir a Tercios Viejos a dar charla. Viene en diciembre, lo tenemos a mitad de diciembre. Te lo traemos atado de pies y manos. Sí, que venga un usuario de estos. Claro. Le amenazamos con excomunión. Sí, pero... Bueno, y me decía a Luis, ya que vienes a Madrid, que tienes dos charlas, presentaciones de libro, te llevo a mi colegio, hablas con los niños, les explicas Contra Armada, encima un colegio británico maravilloso, que me encanta siempre chincharles. Digo, ¿vosotros sabéis cómo murió Drake? Y todos se quedan, no. Digo, bueno, pues yo os contaré. Este año no se lo puedo contar, porque de repente, como han hecho modificación, pues lo que antes se daba a los chavales de 14, 15 años, se lleva un año antes, pero como cambian los años impares, pero no los pares, el resultado es que este año no hay tercios en las aulas españolas. Por eso hay que ir a la librería. Pues, efectivamente. ¿Y vuestro primer libro, Asedios de Flandes? Pues nada, oye, muchísimas gracias. Y lo veremos y seguiremos en la brecha. Pues muy bien. Señores, gracias mil. La recomendación del libro, ahí está, lo vemos en pantalla, este primer producto, llamarlo producto queda horrible. Esta primera obra, esta primera creación, ¿verdad?, de la línea editorial de Tercios Viejos, Asedios en la Guerra de Flandes, que por dentro es tan bonito como por fuera, ¿eh? Por dentro es tan bonito como por fuera. Así que no se lo puedo perder. Un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Y amenazamos con traer más. Así que... Venga, efectivamente. Aquí estaremos para contarlo. Un placer. Nos vamos a la publicidad, a la vuelta a Ucrania. ¿Qué ha pasado esta semana en el frente?